Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Pintos, soy abogado y bienvenidos nuevamente a este canal llamado Derecho al Derecho. Como lo anticipé en un video anterior, ya se publicó el Código de lo Contencioso Administrativo, lo cual es una novedad acá en Uruguay, que va a tener su vigencia a partir del 25 de diciembre de 2024, según lo que dice esta normativa. Como dije en el video anterior, esto quiere decir que para ver su aplicación plena vamos a tener que esperar hasta febrero, ya que conforme lo establece el artículo 24 del mismo código, este nuevo sistema orgánico, es decir, la nueva organización de todo lo que hace al TCA, va a tener dos ferias, una del 25 de diciembre al 31 de enero y otra del 1 al 15 de julio de cada año. Quiere decir que este código va a empezar a regir a partir del 25 de diciembre, pero vamos a estar en feria judicial. Sin embargo, si es que lo amerita un asunto que implique urgencia, es decir, que su demora puede causarle daños de entidad al administrado, bueno, ahí se puede pedir la habilitación de feria, que podríamos verlo en alguna aplicación antes de que pase la feria. Como dijimos entonces, para quienes tenemos la acciones de nulidad en trámite, estas se van a seguir rigiendo por la normativa que ya conocemos, el decreto ley 15.524, la 15.869, etc. Pero para aquellas acciones de nulidad que se vayan a presentar posteriormente al 25 de diciembre, vamos a tener en cuenta que se deroga el decreto ley 15.524, es decir, la ley orgánica del TCA, la ley número 15.869, la famosa ley de los plazos, la ley 20.010, la 20.212 y cualquier otra norma que se oponga a este código, como por ejemplo la regulación anterior de la defensoría, etc. Van a haber determinadas normas particulares que van a quedar derogadas por la entrada en vigencia de este código. Para no extendernos mucho y que este video no sea aburrido, vamos a hablar de las novedades principales. La novedad principal aparece en los juzgados inferiores, que se van a llamar juzgado letrado de lo contencioso anulatorio, y el TCA, es decir, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, va a ser el órgano superior. Ahora aparece un sistema orgánico llamado jurisdicción contencioso administrativa, que va a estar, ustedes recuerden la teoría del órgano, que decía que el sistema orgánico era un conjunto de órganos que seguían determinados fines, es decir, ordenados por un fin, que en principio existe nada más que un órgano jerarca, y es de ese órgano jerarca se van desentrañando competencias a través de la descentralización, desconcentración, la imputación funcional, etcétera, de distintas modalidades que hacen que vayan existiendo distintos órganos y que se vaya redistribuyendo esta competencia concentrada originalmente en el órgano jerarca. Es así que ahora tenemos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y además aparecen estos juzgados letrados inferiores que van a tener competencia diferente, que van a actuar con autonomía técnica, lógicamente, en lo que hace al dictado de sus sentencias, pero que van a estar bajo la superintendencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sobre el alcance de la palabra superintendencia vamos a ver más adelante en otros videos. Esto quiere decir que, en mi opinión, van a estar en una especie de jerarquía, pero en lo que hace a la sentencia van a tener autonomía técnica. Por otro lado, también los plazos para la interposición de los recursos administrativos pasa de 10 días corridos, recuerden, 10 días corridos a partir del día siguiente de la notificación personal o la publicación en el diario oficial. Ahora son 10 días hábiles, no es mucho, pero todo viene bien. Ustedes recuerden que también tenemos una regulación constitucional sobre el tema de los recursos administrativos y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que hace que lo estructural no cambie, ¿no? Pero hay algunas cosas que se pueden ir modificando. Siempre es un tema regular lo que hace a los juicios contra el Estado. Al Estado también no le sirve que las acciones duren mucho y que todos puedan recurrir en cualquier momento, porque también hay una cuestión de seguridad jurídica, se dice, ¿no? Entonces siempre es una cuestión de libertad-poder. Bueno, seguimos entonces. Como dijimos, el plazo para la interposición del recurso administrativo o los recursos administrativos correspondientes pasa a contarse por días hábiles. Además, para la presentación de la acción de nulidad, una vez agotada la vía administrativa, pasamos de 60 días de caducidad a 90 días. No mucho, pero repito, es en pro de las garantías y es muy bienvenida. Además, aparece el instituto del urgimiento. Para mí esta es una novedad muy, muy interesante, ya que supónganse que hicimos una petición, se configuró la denegatoria ficta a los 150 días y nos olvidamos de recurrir, se nos pasó. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de urgir a la administración a que resuelva esa petición o resuelva ese recurso una vez que se nos pasó el plazo. Y ahí, si la administración pasado 30 días no dice nada, sigue omisa,
se va a entender que hay una ratificación de la denegatoria ficta y ahí va a reabrirse el plazo o para la acción de nulidad o para la presentación de los recursos administrativos. Vaya novedad, esto sí que es una novedad muy interesante. Hay otra cuestión, antes de entrar en este tema, es que ahora se pasan a regular principios tanto para los procesos ante el TCA como para toda la actuación administrativa. Ya aparecen algunos principios para la actuación administrativa, que voy a mencionar solo los que pueden parecer un poco raros, que cuando yo le dije, ¿qué es esto? Bueno, el contradictorio integral es el mismo principio de contradicción que ya conocemos, que en el caso de que el procedimiento pueda afectar a un tercero, a este tiene que traérselo al procedimiento y darle todas las garantías. Y otro que es interdicción de la arbitrariedad. Bueno, esto quiere decir evitar la arbitrariedad. Y si hay reglas, la administración la tiene que respetar y no actuar con arbitrariedad, digamos, sin apegarse al derecho. Básicamente es eso. Después, el resto de los principios, para mí es una novedad y muy interesante que ahora ya no tengamos que recurrir por integración al decreto 500, sino que ahora ya tenemos una norma legal para todas las entidades estatales en las cuales están plasmados determinados principios. Como dijimos entonces, el TCA va a entender tanto en los recursos de apelación, otra novedad, ahora podemos presentar un recurso de apelación ante los juzgados letrados de lo contencioso anulatorio, es decir, los juzgados de primera instancia, y los va a pasar a resolver el TCA. Hay determinadas cuestiones, determinados objetos procesales que no van a tener una segunda instancia y que no se va a poder presentar un recurso de apelación, que los vamos a ver más adelante. El TCA entonces va a entender en los recursos de apelación y va a entender en la impugnación de aquellos recursos que tengan efectos de aquellos actos administrativos que tengan efectos generales. Es decir, cuando vamos a presentar una acción de nulidad contra un reglamento, vamos a tener que tener en cuenta que lo va a resolver el TCA. Y además, los juzgados letrados inferiores van a tener que resolver aquellas acciones de nulidad que se presenten contra las resoluciones. Es decir, resoluciones, juzgados inferiores, efectos generales, reglamentos, va a quedar entendiendo el TCA. Además, el TCA va a seguir entendiendo las contiendas de competencias del artículo 313, si no me equivoco, de la Constitución, aquellos conflictos intraorgánicos o interorgánicos de competencia, y va a tener una competencia residual en lo que no esté establecido para los juzgados letrados inferiores. Como dijimos entonces, el TCA va a entender en esas cuestiones y los tribunales inferiores van a entender en las resoluciones, es decir, en las acciones de nulidad contra resoluciones, y además en determinadas cuestiones en instancia única, como por ejemplo las calificaciones de funcionarios públicos, sanciones disciplinarias, observación, apercibimiento, suspensión que no exceda los 15 días, clausuras, prohibiciones, inhabilitaciones, suspensiones de actividades que no superan el término de 5 días, y cuando la cuantía del asunto no exceda las 70 unidades ajustables, atendiendo a lo que el actor haya puesto en la demanda. Entonces, en esas cuestiones sí o sí van a entender en instancia única los tribunales inferiores. Bueno, después se regula, a diferencia de la regulación del 242, del artículo 242 de la ley 13.892, ahora se pasa a regular por este código la Defensoría Pública. También se crea la Procuraduría del Estado, que el famoso PECA, que en realidad la Constitución prevé solamente el Procurador del Estado, que dice que tiene que expedirse sobre determinadas cuestiones. Es decir, debe efectuar dictámenes que deben ser oídos en último término solo antes de las sentencias que pudieran poner fin a los procesos principales que se sustancien ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sea en instancia única o por vía de apelación, o ante los tribunales inferiores únicamente en los casos que actúen en instancia única. También, como otra novedad, se amplía el elenco de los actos procesables. Ya no tenemos aquello de que el acto político de gobierno, no, ahora absolutamente cualquier acto administrativo es procesable. No quiere decir que después sea pasible de anulación, ¿no? Es procesable. Después vamos a ver si va a quedar en la prémura de los magistrados, pero vamos a verlo más adelante. Además, aquellos actos que denieguen la suma de un cobro de pesos, etcétera, bueno, ahora no importa cualquiera sea el acto, ya sea de índole económica, etcétera, todo eso va a ser anulable ante el TCA. Después tenemos algunas novedades, como en la vía administrativa, referente a básicamente a las notificaciones, a lo que se entiende por la notificación personal, etcétera, como ya estuvimos hablando, las novedades del urgimiento. Y básicamente las novedades principales del Código de lo Contencioso Administrativo irían por ahí. Después del artículo 61 en adelante ya comienza toda una regulación procesal que es parecido al Código General de Proceso. Quiere decir que básicamente agarramos el CGP y lo pusimos acá, pero con algunas novedades, lógicamente no regulado tal cual, pero va a regular todo lo que hace a la legitimación de las partes, a las posibilidades de accionamiento, a las estructuras procesales, etcétera, a los procesos preliminares. Todo va a estar regulado por acá. Así que
todo va a quedar condensado en este Código de lo Contencioso Administrativo. Esas fueron las novedades principales. Más adelante vamos a estar haciendo otros videos. Recuerden que ahora hay jornadas por todos lados sobre este tema y principalmente con los redactores del código, como lo son el doctor Del Piazzo, el profesor Del Piazzo, el profesor Pesuti, etc. Y hay jornadas muy interesantes sobre la materia. Pero espero que si están ejerciendo, si les interesa el derecho administrativo, les haya servido de una guía para saber lo que se viene. Así que quedo a sus órdenes y hasta el próximo.